Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la charla mensual de este mes de junio, que va a ser precisamente sobre el sueño y el descanso. Cosas que a veces tenemos por ahí olvidadas, porque con nuestro estilo de vida y esta sociedad que va tan rápido, olvidamos la importancia de descansar, de dormir bien, y al final es la clave para tener un cuerpo sano. Así que hoy tengo el lujo, el placer, el privilegio de tener a Hanna Fernández como nuestra invitada, nuestra experta de hoy con la que vamos a hablar. Hanna es consultora y divulgadora especializada en bienestar y en descanso. Es autora de un libro que yo me he leído y por eso he empezado a apasionarme tanto por este tema. Ha escrito un libro llamado Aprende a descansar y también tiene un podcast que se llama el podcast de Hanna Fernández, A Guide to Live Well. Y la verdad que es súper interesante todo lo que tiene que decir. Yo la verdad que a raíz de conocerla, pues la verdad que me ha roto todos los esquemas y como que las bombillas en mi cerebro explotaron. Así que yo espero que a ustedes les pase. Vamos a ver si se va conectando por aquí. Hola, hola, chicos y chicas, que estoy viendo que me saludan algunas de mis alumnas. Hola, hola, Hanna. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito de calor aquí en España. No sé allí cómo estáis, pero aquí con ola de calor. En Londres también, creo que no tanto como España, pero también, sí, sí. Pero bueno, me alegro por fin tenerte aquí, que después de todo lo que nos ha costado cuadrar Sí, agendas, yo que me puse mala, que tuve COVID, etcétera, pensábamos que no llegaba el día, pero llegó. ya estamos, Así sí. que me alegro de que se haya conseguido. Bueno, pues te acabo de introducir, te acabo de presentar un poquito y contar quién eres. Así que si quieres, cuéntanos un poquito más sobre ti, qué es lo que haces, y luego ya me presento yo también para tus seguidores que probablemente no me conozcan. Pues bueno, te he oído un poco de la presentación y yo creo que lo has dicho más o menos todo. Efectivamente, como has dicho, me dedico a ayudar a personas, tanto particulares como empresas, a que vuelvan a dormir bien, porque yo en una época de mi vida dije, ¿para qué voy a dormir y para qué voy a descansar si tengo que hacer muchas cosas y trabajar mucho? Y eso me costó importantes problemas de Mm, salud. Entonces, a partir de esa experiencia personal, me he formado en fisiología del sueño y en otro tipo de formaciones relacionadas con la anatomía y la fisiología. Y ahora ayudo, pues eso, ayudo a las personas a implementar hábitos saludables, especialmente los que tienen que ver con el descanso y con el sueño, que sí que tenemos muy interiorizado que hay que comer bien, también tenemos muy interiorizado que hay que hacer ejercicio, que hay que moverse, pero mm. todavía lo del sueño es algo que no sabemos muy bien cómo ubicarlo en nuestro estilo de vida. Sí, totalmente. Creo que es un poco lo que yo dije muy al principio, que justamente comentaba que por el estilo de vida que tenemos, la sociedad, lo rápido que va, es como que dejamos el descanso y el sueño como algo menos prioritario, lo tenemos un poco en el olvido, hasta que pues te encuentras con una situación de salud muy extrema, delicada y te das cuenta de, ups, no, al final es más importante de lo que pensamos, igual o más que a lo mejor alimentarnos bien, hacer ejercicio, etcétera. Y yo en el ámbito personal lo descubrí a los 16 años. Fue la primera vez que decidí dejar de dormir para estudiar y cumplir con todas las tareas y las actividades extraescolares que hacía, porque pues tocaba la guitarra eléctrica, tenía mil actividades por fuera del colegio, pero aparte había que estudiar y que cumplir. Y entonces, como no conseguía hacerlo todo, pues dormía 3 horas, 2 horas, cuatro como mucho. Y así estuve una época hasta que entré en el hospital e ingresé y estuve muy, muy enferma. Así que creo que lo aprendí muy pronto, pero también muy mal. Pero bueno, a Sí, veces ya siento que parece lo que el tuvieras ser que aprender humano, así. Sí. es que el ser humano es así, hasta que no nos estampamos contra la realidad no nos damos cuenta. Pero bueno, a raíz de ahí creo que me di cuenta de la importancia del descanso y hoy en día es algo indispensable para mí, incluso a veces más que comer, porque si no duermo mis 7 u 8 horas sencillamente no funciono. Así que esperemos que todo el mundo que nos esté escuchando no tenga que llegar a ese extremo como yo para aprenderlo, que con lo que tú vas a contar hoy ya lo aprendan. Así que bueno, me voy a presentar, que no lo he hecho aún, porque sé que me imagino que algunas personas que están por aquí no saben quién soy. Yo soy Vivian y soy instructora de Pilates, certificada por STOT, como bien dije al principio, porque yo estoy en Londres, vivo aquí a pesar de ser de Gran Canaria. Y bueno, pues aquí me he formado, aquí
he cursado toda mi formación como instructora y también llevo mi propio estudio virtual desde aquí, así que instruyo pues a todos los países alrededor del mundo, a alumnos alrededor del mundo, en inglés y en español, y enseño suelo, pilates suelo, pero también enseño reformer de forma presencial aquí en Londres para otro estudio, y también en mi Instagram se van a encontrar clases gratuitas y demás, así que cualquier tema relacionado al ejercicio, aquí estoy si necesitas ayuda, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir ya directamente a las preguntas, ¿no, Hanna? Porque mis seguidoras me han dejado muchas preguntas y otras que yo he ido recogiendo después de haber leído tu libro, de haberte escuchado en la charla donde te descubrí, que fue en la charla Aprendemos Juntos de BBVA. Y bueno, quería empezar explicando algo que parece que entendemos y como que ya sabemos y todos podemos explicar lo que es, pero creo que realmente no sabemos. Y es qué es el sueño realmente. ¿Qué sucede durante el sueño que hace que sea tan importante? Pues el sueño es un proceso fisiológico y además es de esos procesos fisiológicos que se denominan esenciales, porque si no hay sueño nos podemos llegar a morir. De hecho, la privación de sueño es un método de tortura. Otros procesos fisiológicos esenciales son respirar, comer, beber, ir al baño. Todos esos son procesos esenciales porque sin ellos nos acabamos muriendo. Sin algunos nos morimos antes, pero todos tienen como consecuencia, la privación de todos tiene como consecuencia la muerte o problemas de salud muy graves. Entonces, lo primero que hay que saber es que es esencial. O sea, que no es algo que podamos decidir duermo o no duermo porque me apetece o no me apetece, es que lo necesitas, o sea, es indiscutible, es un hecho fisiológico. Entonces, primer mito desmontado, no es algo que uno pueda decidir y además las horas que uno necesita de dormir las decide el cuerpo, no las decide uno, las decide tu cronotipo, las decide tu biología, tu genética, no las decides tú. Como función esencial fisiológica que es algo pasivo. Es decir, tú no puedes decidir cuándo te vas a quedar dormido, porque el cuerpo está tan bien hecho que no nos deja en nuestra mano que podamos decidir cuándo dormir y cuándo no. Lo que pasa es que ahora lo que sí que estamos haciendo es decidir cuándo no dormir, que es casi siempre. Pero lo mismo sucede con la respiración. Respiramos de forma automática, no es algo que tengamos que pensar cada vez que inhalamos y exhalamos. Pues el sueño es igual, es pasivo porque llega cuando tiene que llegar. Es un proceso estructurado. O sea, una noche de sueño no es algo lineal, no es me quedo dormido, duermo las X horas y me despierto. A lo largo de cada noche, de hecho, asemeja más una sucesión de ondas, porque cada noche atravesamos alrededor de unos 4 o 6 ciclos de sueño, cada ciclo dura unos 90 o 120 minutos y dentro de cada ciclo pasamos por distintas fases. Fases no REM, que son las de sueño ligero, sueño profundo, y luego la fase de sueño REM, que es la fase en la que soñamos. Y además es un proceso, dentro de que es pasivo, es metabólicamente activo, porque durante el sueño tienen lugar multitud de procesos que creo que luego vamos a entrar en ellos, de regeneración, recuperación, limpieza, equilibrio, etc. Entonces, como veis, el sueño es un proceso muy complejo y además, reitero, es algo esencial para la salud, no es optativo. O sea, si estuviéramos en la universidad no es una optativa, es obligatorio. Sí, yo creo que eso fue una de las cosas que me sorprendió cuando leía tu libro, el hecho de cómo el cerebro se limpia, cómo el cerebro memoriza mientras dormimos, cómo fortalece de todas nuestras respuestas inmunes, o sea, todas las cosas que pensamos que suceden durante el día, la regeneración de tejidos, etcétera, en realidad sucede durante el sueño. Entonces, cuando nos restamos horas de sueño, nos estamos restando todo eso también. Así que es más importante a veces de lo que pensamos y es realmente serio el hecho de que nos quitemos horas de sueño Sí, totalmente. lo es. Muy bien, bueno, pues dejando eso claro, que por cierto, quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando que pueden dejar sus preguntas también, ¿vale? Que las que yo estoy haciendo son las que ya previamente me han dejado, pero que se sientan libres de hacer sus propias preguntas según va avanzando la charla. Bueno, y luego otra cosa también que me solían preguntar, y creo que en esto hay mucha confusión en general, Hanna, y es la diferencia entre dormir y descansar, y por qué bueno, la gente a veces pregunta, ¿no? Es que dormir es más importante que descansar o al revés, en plan, ¿qué diferencias reales hay entre uno y otro? Y es verdad que uno es más importante que el otro.
No son igual de importantes porque sin descanso no hay sueño, sin sueño no hay descanso, o sea, al final son dos cosas exactamente igual de importantes, lo que pasa que efectivamente no son lo mismo. Dormir Mm, es el hecho fisiológico del sueño que generalmente hacemos cuando en el exterior hay oscuridad. La alternancia sueño-vigilia es un ritmo circadiano, se sucede cada mm, 24 horas y el principal sincronizador, aunque hay otros, es externo y es la luz del sol. Pero el descanso es algo que no solamente se hace durante la noche. De hecho, el sueño, una de las funciones que tiene es el descanso físico. Pero podemos descansar también durante el día cuando estamos en vigilia, no necesitamos estar dormidos. Y yo siempre digo que descansar es mucho más que dormir, porque de nada mm, sirve que yo cuide el dormitorio y me vaya a dormir a la misma hora todos los días y me levante a la misma hora todos los días, si luego mi día es una locura y es una vorágine de multitarea, de ir corriendo de un lado a otro, de comer mientras que estoy contestando correos, de ir, yo qué sé, escuchando un podcast, no estos que escuchabas por escuchar en el sentido de por ocio, sino escuchar un podcast o escuchar cualquier cosa o leer cualquier cosa que es importante para tu trabajo, por ejemplo, mientras que estás haciendo otra cosa a la vez. Pues todo eso al final nos va sobrecargando, va agotando nuestra energía por un lado y nos va sobrecargando de una manera que cuando llegamos a la cama, pues muchos días es imposible dormir cuando llegamos súper activos. Por eso mm. yo no solamente hablo de la importancia que tiene dormir, el hecho en sí de dormir, sino de la importancia que tiene cuidar lo que hacemos durante el día y cómo vivimos durante el día para que el sueño sea de la máxima calidad posible. Ok, vale, pues creo que quedó bastante claro entonces que la gente a veces piensa que con dormir ya está, ya con eso nos recuperamos, es como recargar la batería, pero también en los descansos y todo lo que hacemos durante el día influye mucho también en esa recarga de la batería o que no se te descargue Totalmente. tanto también. Vale, Exactamente, muy claro, bien. porque llegar todos los días, pues esto pasa como con el móvil. Si vas con el móvil ahí con la rayita roja todo el día, esa batería sufre y ese teléfono sufre, ¿no? Pues lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, Claro. vale, lo mismo vamos tirando de esto que vas tirando ahí ya de las últimas fuerzas, Mm, pero ir así todos los días es un desgaste para nuestro organismo tremendo. Entonces, tampoco se puede vivir ahí con la rayita roja constantemente. claro. Claro. Y de hecho, ahora mismo estaban comentando en los comentarios que a lo mejor es por eso que a veces se despiertan más cansadas que cuando se acuestan las personas. Y a mí eso me ha pasado. Y es justamente el punto que iba a mencionar a continuación, y es que nuestro estilo de vida repercute mucho en la calidad de nuestro sueño también. A veces dormimos menos o peor, o yo creo que en general la sociedad actual lo está haciendo mucho más que décadas atrás. Y es un poco por esa alta productividad que tenemos como que mantener todo el tiempo, de ser lo máximo posible de productivo, estar siempre al corre-corre, las prisas, y cuando llegamos al final del día, claro, tenemos un nivel de cortisol, de estrés o de adrenalina súper alto, que pretendemos meternos en la cama y venga ahora a dormir. Es como, no, ahora es imposible porque estamos aquí arriba, o sea, el cuerpo tiene que Claro. bajar revoluciones para que eso suceda, y yo creo que por eso cuando nos despertamos estamos todavía más cansados, parece, que cuando nos metimos en la cama, ¿no? Tiene que ver mucho nuestro estilo de vida con la calidad del descanso. Mm. Sí, porque efectivamente tú puedes estar 10 horas en la cama durmiendo, pero que ese sueño no sea de calidad. Muchas veces nos Sí. obsesionamos con cuántas horas hay que dormir, pero la calidad del sueño no solo la determina la duración del sueño, que sí que es verdad que hay unas medias de más o menos por edad, unas medias, media de horas por noche, pero luego la calidad del Ujú, sueño también la define si llegamos a las fases más profundas de sueño, que son fases reparadoras, y hay muchos días que no entramos en fase de sueño profundo precisamente porque estamos tan activados que no llegamos a esas fases de sueño profundo. Otro criterio para saber si el sueño es de calidad es la continuidad. Un sueño muy fragmentado porque me tengo que levantar muchas veces al baño, mm, porque hay un ruido recurrente que me despierta cada X tiempo. Un sueño fragmentado impide que hagamos ese tránsito que tenemos que hacer por todas las fases y todos los ciclos del sueño. Entonces, eso también mm, resta calidad al sueño. Y luego también la consistencia. Muchas personas durante la semana tienen un horario de acostarse y levantarse y el fin de semana o en vacaciones tienen un horario completamente distinto. Eso para nuestro organismo equivale a sí, un vuelo transoceánico, o sea, es jet lag lo que uno sufre cuando de repente tienes... Lo que hacemos es volver a resincronizar el reloj biológico cada semana cuando hacemos eso. Entonces, sí, la duración del sueño es importante, sí,
pero puedes estarte 10 horas en la cama y levantarte agotado, como tú bien has dicho, porque has estado en un sueño ligero, que es un sueño reparador físicamente, pero no has entrado en esas fases de sueño profundo, que es, por ejemplo, cuando tiene lugar el proceso de limpieza del cerebro, que es el que, digamos, que regenera nuestras capacidades cognitivas. Entonces, es importante atender a todos los criterios, no solamente a cuántas horas estoy en la cama. Ok, sí. Eso a mí personalmente es algo que me llamó la atención cuando leí tu libro, cuando hablabas de la continuidad y la fragmentación, etcétera, porque es algo que empecé como a analizar, que a lo mejor me despertaba un ruido de la calle de noche y al día siguiente ya no descansé igual porque como que se partió numerosas veces a lo largo de la noche ese descanso y lo he empezado como a notar más y a ser más consciente de cuando tengo mejor o peor calidad de sueño según eso. De hecho, en tu libro explicas muy bien que para quien quiera saberlo mejor, dependiendo de los años que tienes, es decir, si eres un bebé, un niño, un adulto, etcétera, cuántas horas se recomienda dormir para poder hacer ese proceso de la manera más adecuada. Así que les invito a que lo lean porque la verdad que Hannah lo explica muy, muy bien y en detalle. Y después algo Y que te quería Vivian, si me preguntar, permites, dime. para que la gente entienda qué pasa cuando se interrumpe el sueño, es como si interrumpes un programa de la lavadora. ¿La ropa sale mojada? Como, buah, está mojada, sí. Pero ¿cómo sale la ropa si no ha habido un centrifugado? Si no se ha aclarado del todo el suavizante, pues chof, chof, ¿no? Pues así es Sí. como amanece uno con el cerebro cuando su sueño ha sido interrumpido y no ha sido de la calidad adecuada. Pues igual, así, empanado, que decimos aquí. Bueno, empanado Sí. todo. Sí, sí, porque de hecho a mí me pasa a veces que por la mañana siento como que estoy súper mega dormida profundo cuando es la hora de levantarme y es como que el cuerpo me pide, no, no, sigue en la cama porque ahora es cuando estoy consiguiendo como descansar, o sea que parece que el cerebro él solo te reprograma, te dice, no, no, ahora es cuando te tienes que quedar en la cama, no despertarte porque me viene bien a mí, aunque a ti no. Entonces sí, sí, es tal cual una lavadora. Bueno, y lo que te iba a preguntar, que mucha gente suele preguntar esto de, ¿y el sueño entonces si no lo duermo bien, por ejemplo, un día, lo puedo recuperar otro, que eso es muy común, o si salgo de fiesta y de farra luego al día siguiente, durmiendo 15 horas o 12 horas, lo recupero? No, lo siento porque le voy a aguar la fiesta a más de uno y de una, pero Total. no. Lo que recuperamos es el cansancio físico, pero todos esos procesos de limpieza, regeneración, etcétera, no se recuperan. Mm. Es verdad que por un día, de hecho, o sea, nuestro organismo es una máquina casi perfecta. De hecho, estamos preparados para soportar periodos controlados de tiempo de privación de sueño. Y si no hay, todas las Mm. personas que son padres, que yo sepa, nadie se ha muerto por no dormir siendo padre o madre. Luego, por otros motivos, Ya. bueno, pero estamos preparados para un periodo de tiempo concreto tener privación de sueño o tener un sueño fragmentado. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en el caso de la paternidad y la maternidad, que a los 3 o 4 meses de haber nacido el bebé, se pide que esa persona vaya al ritmo del bebé, que es un ritmo de cada 3 horas tengo que comer, y que además vaya al ritmo que le marca el horario laboral o que le marca el horario social. Entonces, claro, es imposible, es imposible. Esos dos Mm. relojes son totalmente incompatibles. Claro, sí, y de hecho yo me acuerdo que en tu libro mencionabas que lo único que se recupera es el cansancio, pero no el sueño, que eso es algo que a mí me hizo mucha gracia cuando lo dijiste. Y digo, claro, por eso amaneces como ya descansada, pero esas horas de sueño son ya irrecuperables, total. Pues muy bien, está bien saberlo. Yo creo que es como un recordatorio de que el hábito, igual que tenemos hábitos de ejercicio, etcétera, las comidas, que no las hagas en plan a las 3 de la mañana y luego a la 1 del mediodía y luego a las 6 de la tarde, sino que sean regulares, pues funciona igual con el sueño, tener unos hábitos y unas rutinas marcadas de horario. Eso creo que ayuda mucho y el fin de semana también, que es algo que yo noto mucho cuando voy a casa a Gran Canaria, por ejemplo. Mis horarios allí son completamente diferentes a los que tengo en Londres porque mi familia vive a otro ritmo, a otros Sí. horarios y todo, y a mí eso me afecta un montón, o sea, en mi cabeza me rompe mucho los esquemas y cuando estoy ya pasando un par de días allí, es como, pues necesito volver a casa, necesito mi rutina, mis hábitos, mis horarios, o sea, el cuerpo, cuando algo es saludable y le viene bien, yo creo que como que tira a ello, a volver a ello y no a lo que es cambiante. O sea, que al final somos Sí. como máquinas que volvemos a los Bueno, pero hábitos. es como con el ejercicio, por un día que hagas
una clase de pilates, pues un poco vas a notar como mucho agujetas al día siguiente, pero ya está. Igual que si un día pues tienes una celebración y te comes una pizza entera, pues no vas a engordar 10 kilos. Al final somos nuestros hábitos, entonces si tenemos un hábito de descanso adecuado, pues viviremos descansados y mucho más felices. Si dormimos 7 horas de Pascuas a Ramos, lo notaremos, obviamente. Claro, además yo creo que el ser humano es muy inteligente a la hora de adaptarse, se adapta muy rápido, muy fácil a todo. Que eso es a lo mejor lo que estabas también comentando antes con respecto a la maternidad, la paternidad, como enseguida llega el bebé y nos adaptamos a dormir poco porque sabemos que tiene unas necesidades que hay que cumplir, etcétera. Y es bueno y malo porque te adaptas eso a dormir poco, que no debería de ser así, pero luego, claro, te adaptas otra vez a la rutina tuya cuando regresas otra vez a ella y eso, la verdad que se agradece un montón. Bueno, te estaban preguntando por aquí, Hanna, que cómo podemos distinguir cuando tenemos un sueño malo, bueno, que es entrecortado, etcétera. Pues bueno, ahora hay dispositivos que es verdad que dan unos datos bastante precisos de cómo es nuestro sueño, pero para mí el mejor indicador sigue siendo cómo me levanto por la mañana. Es que no hay mejor indicador de saber cómo ha Sí, sido tu sueño. ¿Te levantas con energía, con ganas de afrontar el día? ¿Cómo transcurre el día? ¿Necesitas 7 cafés? ¿Te vas durmiendo por las esquinas? ¿Eres de esas personas que dices que me dormiré aquí mismo de pie? Pues si esos son tus días, es que por ejemplo, estas personas que necesitan 3 horas de siesta cada día, eso es que tu descanso por la noche no está siendo el adecuado. Si tú te mm, levantas bien, con ganas de afrontar el día y con energía, es que has descansado bien. Y luego sí que es verdad que hay patologías, sobre todo del sistema respiratorio, que muchas veces, es decir, ronquido o apnea, que muchas veces no es la persona que lo sufre, no se da cuenta de que tiene esos microdespertares y es la persona, si duermen con alguien, que duerme con ellos quien se da cuenta de eso porque le despierta el ronquido o porque oye que se ahoga. La apnea es que como que se corta la respiración y a continuación mm, vuelven a respirar, que es bastante, o sea, escuchar a una persona con apnea es como ¡oh! Que se queda, que se queda. Pues eso es, y la gente que tiene apnea severa, eso es, claro, yo he visto casos de hasta 700 apneas en una noche, que eso es una barbaridad. madre Entonces, mía. esas personas a veces, ellos mismos no se dan cuenta. Sí que es verdad que tienen durante el día mucha somnolencia y mucho cansancio, pero bueno, van tirando porque no lo asocian a que tienen un sueño Mm, fragmentado porque no son del todo conscientes. Nosotros tenemos microdespertares varios todas las noches, pero no somos conscientes de ellos, pero todos nos despertamos. mm, Un sistema de supervivencia, es una herramienta de supervivencia del organismo, pero no nos acordamos porque no somos conscientes. Y a las personas que mm. roncan, algunas, o que tienen apnea del sueño, a veces no son conscientes y es la persona que duerme con ellos la que les dice, creo que vamos a ir al médico porque tienes un problema o eso o nos divorciamos, una de dos. Sí. Y justamente hablando sobre temas de patologías de sueño y demás, algo también que me preguntaban son como las enfermedades relacionadas a la falta del sueño, el insomnio, o sea, ¿qué te puede llegar a pasar si esos procesos del sueño no ocurren de manera adecuada, a corto o a largo plazo, si no dormimos suficiente? ¿Qué impacto puede tener? Bueno, el insomnio en sí es curioso porque puede ser una patología en sí misma de sueño, porque por un desequilibrio químico en el cerebro o por Mm, un problema psicológico, lo que sea, tenemos ese insomnio, pero el insomnio también puede ser como una consecuencia de otro problema que tenemos físico y por eso no dormimos. Entonces, el insomnio es un tema muy complejo y de hecho un insomnio tiene que tratarlo siempre un médico con ayuda de un psicólogo, tiene un componente psicológico altísimo y mm, siempre tienen que ir de la mano esos dos tratamientos. Luego hay otro tipo de trastornos del sueño, como por ejemplo los que hemos hablado, los trastornos respiratorios, otros trastornos son las parasomnias, pero luego hay enfermedades que pueden derivar, que no tienen que ver con el sueño, de una mm, privación crónica de sueño, que es aquí donde mm. podemos actuar y donde muchas veces no somos conscientes. Porque si quieres hablamos primero de para qué sirve dormir o en qué procesos interviene el sueño para que así podamos ligarlo con enfermedades que Ujú, se pueden desarrollar. Por ejemplo, el sueño interviene en la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Y además, ujú, lo has dicho tú antes, durante el sueño, en la fase profunda del sueño, se produce es un proceso de limpieza cerebral que realiza el sistema linfático. Ya hay muchos estudios que demuestran la relación que hay entre acumulación del detrito propio de la actividad neuronal si no se limpia adecuadamente
y desarrollo de enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo Alzheimer, con una proteína, la proteína beta-amiloide, y hay muchos estudios que demuestran la vinculación entre la acumulación de una y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pero luego también que no se produzca esos procesos a nivel cerebral influyen en nuestras capacidades cognitivas de toma de decisiones, capacidad de concentración, capacidad de análisis y de síntesis, o sea que todo eso es consecuencia de una mala calidad de sueño. Por otro lado, la limpia cerebral. El sueño es el gran regulador del sistema hormonal. Las hormonas son transportadores de información que afectan a todo. O sea, las hormonas son las que... Hay dos hormonas en concreto que son las que dicen ahora tienes hambre, ahora estás saciado. Cuando hay un desequilibrio en esas hormonas podemos desarrollar desde obesidad a otras enfermedades de tipo metabólico porque no hay un equilibrio en ese transporte de información. Por supuesto, las hormonas también intervienen en todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo y puede haber casos de dificultad para concebir precisamente porque puede ser por muchas causas, pero también puede ser por un sueño de mala calidad o por privación de sueño. Y, por supuesto, también las hormonas tienen mucho que ver con nuestro estado emocional y nuestro equilibrio emocional. Y, de hecho, hay algunos tipos de depresión que tienen más que ver con un desequilibrio físico-químico que por un trauma que ha desatado esa depresión. O sea que fíjate hasta qué punto tenemos enfermedades de todo tipo, enfermedades de tipo neurodegenerativo, enfermedades metabólicas, enfermedades relativas a la salud mental. Y luego también algo muy interesante, por ejemplo, para la práctica deportiva es que durante el sueño, también en la fase de sueño profundo, segregamos la mayor cantidad de hormona de crecimiento, que no se segrega en vigilia, se segrega en esa fase de sueño profundo. Y esa hormona es la que nos permite crecer cuando estamos creciendo, pero también es la que nos permite regenerar nuestros tejidos y de la actividad física del deporte los tejidos se oxidan. O sea, el deporte en sí mismo oxida y es un estresor. Entonces, la regeneración de esos tejidos la permite esta hormona. Y de nuevo, si no tenemos un descanso adecuado, pues puede que sea más propenso a sufrir lesiones o incluso puede que me cueste más recuperarme del cansancio o de lesiones que tengo por la práctica deportiva. O sea que fíjate, es que son patologías de todo tipo, no solamente patologías relacionadas con el sueño. Sí, sí, es que volvemos a lo que comentábamos al principio, es que es tan importante y creo que hay tan poca educación cuando somos niños y adolescentes sobre el sueño, que claro, en esa edad que a lo mejor es cuando más la necesitamos, como por ejemplo en mi caso, en aquella época en la que yo estaba estudiando un montón y encima decidí el gran error de retirar sueño en vez de retirar otra cosa, como podía ser una actividad extraescolar o lo que sea, pues precisamente es que no sabemos hasta qué punto nos puede llegar a afectar el no dormir y no descansar bien. O sea que es algo que creo que deberíamos de estar educando a los niños y a los adolescentes para que según vayamos creciendo y nos convirtamos en adultos, nunca decidamos la mala decisión de retirar sueño cuando es al contrario, es algo que deberíamos de siempre mantener incluso cuando estamos en nuestra vida la parte más estresante donde nos está sucediendo de todo, o laboralmente o en cualquier ámbito, ahí es cuando el sueño no lo podemos retirar. Y hoy en día que me dedico al mundo del pilates y estoy dentro de la industria de la salud y el bienestar, para mí es que es un pilar fundamental, igual que la nutrición, que el comer sano o que el hacer ejercicio. O sea, para mí son pilares que, o sea, prefiero quitarme otras cosas de mi vida antes del sueño, incluso en situaciones en las que he tenido familiares enfermos en un hospital. O sea, es que si no duermo no rindo y por lo tanto no voy a poder acompañar a ese familiar. Así es. Así que sin lugar a dudas son pilares fundamentales, sí, sí. Bueno, nos están preguntando, ay madre, ¿el deporte envejece también? El deporte oxida. Oxida, es diferente. Oxida, es diferente, claro, pero luego los beneficios que tiene el deporte envejece mucho más el sedentarismo, eso desde luego. Sí. Pero lo que Sí, sí, tenemos que hacer no, es esas herramientas que nos ayuden a recuperarnos de esa oxidación. No es que no haya que hacer deporte, hay que hacer deporte y dormir, porque así recuperamos esa oxidación. Claro, claro. O sea, no hay que confundir términos, que ahora pensemos que el deporte envejece y la gente deje de hacer ejercicio. No, no, no es así, ¿eh? Bueno, y luego te quería preguntar, Hanna, algo, volviendo a lo que hablábamos antes de que la sociedad hoy en día, el estilo de vida que tenemos es al corre-corre y aprovechamos al máximo las horas del día, no estamos muy sincronizados con la luz natural. Y es algo que yo, en mi caso personal, noto mucho, porque obviamente instruyo pilates siempre en interior, no estoy en exterior. Entonces, claro, mientras los focos estén encendidos,
Vivian puede continuar trabajando horas y horas porque mi cerebro entiende que sigue siendo de Mm. día. Y eso es algo a lo que quería preguntar. ¿Cómo importante es sincronizarnos con la luz natural, con estar al sol, coger esa vitamina D y estar en contacto con la luz natural y luego estar en interior para que vayamos acostumbrándonos a esa oscuridad y prepararnos para el dormir y demás? Bueno, pues lo he dicho antes, el principal sincronizador de los ritmos circadianos, incluido la alternancia sueño-vigilia, es la alternancia luz-oscuridad. Entonces, cuanto más, yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en exterior, pero si Mm, tenemos que estar en un interior, cuanto más se parezca la luz que tenemos en el interior a la luz que hay en el exterior en ese momento, mejor. Es decir, por la mañana temprano, pues cómo es la luz en un exterior, es una luz brillante, es una luz más bien fría, tirando a luz blanca, pues intentemos en la medida de lo posible tener una luz, una iluminación en interior lo más similar posible. Y por la tarde lo mismo, ¿cómo es la luz de un atardecer? Pues no es como la típica esta luz de cocina que te despierta, solamente, pues no, mm, es una luz cálida, más tenue, más indirecta, pues intentemos imitar esa iluminación para que así nuestro cerebro entienda las señales, porque al final lo que hace la luz es mandarle una señal al cerebro. La luz más blanca tiene un componente de luz azul más alto y esa luz azul es la que le dice, oye, espabila, actívate porque es de día. Sin embargo, la luz del atardecer más roja no tiene tanto componente de luz azul y esa señal también le llega al cerebro y dice, oye, ya no hay luz azul, es el momento de empezar a segregar melatonina, que es la señal que llega al cerebro de ya es hora de acostarse y entrar en ese proceso de entrada en el sueño, valga la redundancia. mm. Por eso, en la medida de lo posible, si no podemos estar en exteriores, que yo entiendo que que el estilo de vida actual a muchas personas no se lo permite, que nuestra iluminación en interior sea lo más parecida a lo que tenemos fuera. Pero lo que no puede ser es que estemos a las 11 de la noche con una iluminación como si estuviéramos en un quirófano. Porque claro, esa información es totalmente contradictoria para el cerebro. Sí, y yo creo que se nota también dependiendo de dónde vivas, el impacto que tiene en ti y en tu cerebro, porque por ejemplo en los países nórdicos aquí ahora mismo tenemos luz hasta las 10:30 de la noche, o sea, hay mucha luz de hecho a esa hora y por la mañana amanece a las 4:30. Pero claro, es que en invierno es al revés, en Al invierno revés. casi no vemos la luz y como suele estar nublado en Londres, pues tampoco ves el sol en Mm. sí. Entonces es muy confuso porque en invierno, en la tarde, tienes que decirle a tu cerebro, trabaja cuando él quiere irse a dormir, y luego en verano es al revés, en verano es difícil Claro, pararte porque tu cerebro piensa que hay que continuar porque hay claro. mucha luz fuera. Pero ahí en esos Entonces, casos es cuando, sobre todo pues, los países nórdicos, tenéis que serviros de la iluminación, no iluminación artificial, pero bueno, la iluminación en interiores. Es que una vez entrevisté a un mm, experto en iluminación y me dijo, la luz no es artificial, la luz es un fenómeno físico que tiene origen natural o origen eléctrico. Por eso digo lo de la luz no es artificial. Pero eso que en esos casos, para eso está la luz eléctrica. Lo que pasa es que hay que saber cómo tiene que ser la luz en cada momento para que no vaya en nuestra contra. Pero efectivamente, y de hecho, por ejemplo, para temas de, tú lo has dicho, la vitamina D, que es una hormona fundamental para el sistema inmune y para un montón de procesos más, incluso en España, prácticamente toda la población tiene déficit de vitamina D, ¿eh? No quiere mm, decir que porque aquí tengamos más horas de sol, porque no estamos en exteriores, pero también desde el punto de vista de salud mental, los países nórdicos hay mucho más problema que en otros países que tenemos más mm. horas de luz, porque es que la luz es fundamental, o sea, es que pone en hora un reloj que tenemos aquí dentro, que es el reloj biológico, y de ese reloj dependen otros relojes periféricos. Entonces, si ese reloj está desincronizado, pues todo lo demás se desincroniza. Sí, totalmente. Y de hecho, hablando de ese reloj, era algo de lo que te quería preguntar, porque yo aprendí de esto en tu libro, y es el tema del cronotipo y los tres relojes que tenemos. Si pudieras explicar un poquito cuáles son esos tres relojes y para qué sirven. Pues, a ver, el cronotipo es un rasgo de nuestra biología. No es algo que se elija, es como la altura, el color de los ojos, pues tienes un cronotipo. Hay tres tipos de cronotipo. El matutino, que son estas personas que se llaman alondras, que se despiertan de forma natural muy temprano y son más activos por las mañanas. Los vespertinos, que son los búhos, que alguien decía antes por ahí Ujú, que sus hijos eran unos búhos, sí. pues los búhos son los vespertinos, son los que están más activos a última hora del día y el sueño les entra más tarde. Y Ujú, luego está el cronotipo intermedio, que la mitad de la población es intermedio, o sea, no hay que volverse loco porque la mitad es intermedio. Entonces, lo de los tres relojes es que
cuanto más sincronizamos estamos es cuando nuestro reloj biológico está sincronizado con el reloj exterior y con el reloj Ujú. social. ¿Qué quiere decir esto? El reloj biológico, que es ese cronotipo que tenemos cada uno, que lo traemos de serie, tiene que estar lo más sincronizado posible con el reloj exterior de la alternancia luz-oscuridad y lo más sincronizado posible con nuestro reloj social, que son las horas que tenemos de trabajar, de ocio, etcétera. Entonces, cuando esos tres relojes están cada uno por un lado, pues es cuando tenemos problemas de sueño fundamentalmente y tenemos fatiga, cansancio durante el Ujú. día, somnolencia y otros problemas de salud. Cuanto más sincronizados están, mejor para nuestra salud. Pero Ok, también yo o sé que es sea, difícil porque el mundo está diseñado para los matutinos. claro, Los horarios laborales no están hechos para gente vespertina extrema, por ejemplo. sí. Sí, de hecho, Mm. cuando lo comentabas en tu libro que decías es que hay personas a las que les obligan a trabajar de mañana, pero realmente su organismo y su cerebro no funciona de mañana, entonces le estás haciendo la vida muy complicada a esa persona, cuando si la pusieras en un turno de tarde sería una persona a lo mejor súper productiva y eficiente. Y es verdad Exacto. que a veces cuando lideramos nuestras propias empresas, yo por ejemplo en mi caso, que puedo contratar a instructoras y demás, es algo que a raíz de tu libro lo empecé a pensar mucho y de hecho, mi asistente y demás, por ejemplo, es muy bueno trabajando de tarde, pero de mañana no lo es. Entonces, nunca le pido que trabaje de mañana porque sé que no me rinde igual. Entonces, cuando tú lo dijiste, la verdad que a mí, como empresaria y como alguien que tiene un equipo, dije, uy, pues lo voy a implementar porque sí, puedo hacer que mi equipo sea más eficiente porque voy a estar Claro. obligándoles a trabajar una hora que me viene bien a mí, pero a ellos, ¿no? Más Entonces, eficiente es y más súper, feliz, que es importante también. sí. Sí, y sí, porque al final también creo que ayuda mucho a tu autoestima cuando sientes que tú puedes ser más eficiente, que sacas más trabajo, que rindes más, que el jefe, tu compañero, lo que sea, está más contento contigo también. O sea Mm. y obviamente porque de manera biológica tú te sientes mejor, no te estás quedando dormido por las esquinas. Entonces creo que sí que afecta a muchos niveles. Muy bien, entonces decimos que los tres relojes dijiste que era el biológico, el social y Y la el luz, ¿no? La luz exterior, el externa. natural, sí. Claro, vale, ok, genial. Muy bien. Pues bueno, ahora quería pasar a otra parte que creo que a todo el mundo le va a gustar mucho y es el método 7D, el método que tú has creado para dormir mejor, que a mí personalmente cuando lo escuché me explotó el cerebro porque dije, wow, o sea, nunca había pensado yo en todas estas cosas y mira lo simples que pueden llegar a ser. Así que si quieres explicar un poquito de qué va el método Sí, 7D. claro. Pues bueno, al final es poner por escrito lo que yo hice cuando pues, tuve que cambiar completamente mi estilo de vida y también hacer un trabajo muy interesante de mirar hacia el interior y eso, y de reconfigurar cómo estaba viviendo mi vida. Entonces, bueno, Mm, yo agrupo las Ds, no las digo así tasillas, las voy agrupando. Las dos primeras, que son decisión y disciplina, pues es que al final el priorizar el descanso es una decisión que uno tiene que tomar y eso implica que hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar, entre otras cosas, a gran parte del ocio y de la vida social que hacemos automáticamente por la noche. Yo ya no salgo a cenar, yo quedo a comer, quedo a desayunar, quedo a merendar, pero no salgo a cenar. Uno, porque soy un tostón, porque yo por las noches, yo soy muy matutina y por la noche voy a medio gas, entonces no aporto gran cosa a la reunión. Y luego es que además es malo para mí, me sienta mal trasnochar, entonces, pero eso a mí me ha costado renunciar. Entonces, bueno, claro. cuando uno toma la decisión de que el sueño es una prioridad y el descanso lo es, pues tiene que renunciar a según qué cosas. Llevándolo más al extremo, pues yo tuve que renunciar en su momento a un trabajo que me gustaba mucho, pero que me estaba quitando años de vida y tuve que renunciar pues, a unas condiciones económicas, a una posición. Bueno, pero yo en ese momento dije, es que, ¿qué me importa más esto o mi salud? Pues para mí Mm, era blanco y en botella. Y la disciplina es cómo mantener esa decisión que hemos tomado, porque claro, esto es muy fácil decirlo, pero luego hay que ser muy disciplinado porque el mundo no está pensado para gente que quiere mm, priorizar su descanso. Entonces hay que ser muy disciplinado y lo hemos dicho antes, tenerlo como un hábito y no como una cosa que hacemos de vez en cuando ya estamos agotados. La siguiente D es una D doble, de dieta y deporte, porque al final ujú,
también depende de lo que comemos, de cuándo lo comemos, de cómo lo comemos, también de eso depende nuestro descanso. Y lo mismo sucede con el ejercicio. O sea, necesitamos movernos. Para descansar hay que cansarse, no extenuarse, pero hay que cansarse. Y si tu cerebro durante todo el día no ha percibido ningún tipo de actividad, pues ¿para qué va a dormir? Si no ha hecho nada, no está cansado, no necesita recuperarse de nada. Entonces, fundamental la dieta y el deporte. También sin extremismos, que en esto también nos estamos volviendo muy locos, pero ser conscientes de para qué estamos hechos. La cuarta D es la de dormir, que es todo lo relativo a la higiene del sueño, que algo hemos hablado, pues horarios regulares, cuidar el ambiente en el que dormimos, pues eso, que esos horarios sean lo más similares a la luz exterior, lo que es higiene del sueño. Y las 3 últimas Ds tienen más que ver con cómo afronta uno su día a día, que son desconectar, desacelerar y disfrutar. Desconexión tanto de los dispositivos como de otros aspectos de la vida, porque ahora un problema que tenemos con esta tecnología que tenemos en la palma de la mano es que estamos trabajando 24 horas, estamos en redes sociales 24 horas, entonces no desconectamos nunca de una cosa o de otra. Entonces, desconectar es súper importante y compartimentar un poco nuestras distintas facetas. Desacelerar, pues lo hemos hablado, o sea, vivir a un ritmo lógico y natural y no a este ritmo absurdo en multitarea que vivimos, que no nos lleva nada más que a enfermar. Y la última es la de disfrutar, porque es una cosa que a mí, por ejemplo, se me olvidó cuando trabajaba tanto, que se me olvidó disfrutar de las cosas, entonces no disfrutaba de nada. Hacía muchísimas cosas, porque claro, hay que ser muchas cosas y hacer muchas cosas para contarlo en redes y todo eso, pero claro, si no disfrutas de lo que haces, pues no, pues ¿para qué estamos aquí? No. Entonces, bueno, eso es un poco el método. Vale, Así pues entonces haciendo un resumidamente. resumen, para que todo el mundo le quede claro, el método de las 7D es decisión, disciplina, dieta, deporte, dormir, desconexión y disfrutar, ¿no? Y desacelerar. Vale, y desacelerar. Vale, pues ese es el resumen entonces, que a mí personalmente yo tomé muchas notas cuando escuché tu libro, cuando escuché también la charla del BVA y lo he intentado integrar. Y la verdad que este método creo que si lo ponemos todo en práctica, va a ayudarnos un montón, aunque a mí personalmente el de decisión y disciplina creo que es el más duro de todos, sobre todo cuando vivimos, por ejemplo, en países como en España, que el ocio y demás es algo muy importante, y en cambio aquí en países nórdicos como Reino Unido, aquí no me cuesta nada, por ejemplo, porque aquí se respeta mucho el hecho de que todo cierra temprano, entonces no tienes muchas más cosas que hacer sino irte a casa a descansar. En cambio en España no, en España todo cierra muy tarde, la restauración, las tiendas, entonces es como que el ocio se alarga mucho en la noche y a mí personalmente cuando estoy en España me cuesta muchísimo tener esa disciplina y ese hábito porque siento que todo se hace tan tarde y que yo estoy como arrastrándome para intentar mantenerme, o sea que creo que tiene mucha influencia también en dónde vivimos porque al final la gente alrededor nuestra se comporta de esa forma según dónde vivimos, pero sí creo que es un método muy muy útil. Y te iba a comentar, Hanna, que Lucía acaba de decir que ella no compromete nunca el descanso de su hija porque ella tiene un bebé. En el caso de los niños, yo por ejemplo que estoy rodeada siempre de muchas mamás en mis clases pre y postnatales de Pilates, se comenta a veces de la importancia del hábito del sueño en los niños, de que sea siempre igual a la misma hora y muy regular. Otras personas no, son muy flexibles con cuando quiera irse a dormir, etcétera. ¿Qué consideras tú para un bebé, para un niño, que sí es importante y hasta qué punto es importante tener ese hábito y ser tan regular con los horarios de sueño? A ver, yo no soy experta en sueño infantil, entonces no me quiero meter en terrenos que no son mi especialidad. Obviamente la regularidad, dependiendo de la edad, pero la regularidad es adecuada para todos. Y lo que sí que puedo decir, que esto de charlar con pediatras, especialistas en medicina del sueño, todos coinciden en lo mismo, es que con los niños no hay que utilizar la cama como un castigo. Igual que la comida tampoco hay que utilizarla como un castigo, la cama tampoco, para que entiendan desde muy pequeños que dormir es necesario y que además dormir es un placer. O sea, que eso de a la cama, si te has portado mal, no, porque la estás utilizando como un castigo, le vas a generar una animadversión. Entonces, eso sí que es algo que a mí me quedó, de todos los expertos con los que he hablado, especialistas en sueño infantil, me han dicho todos lo mismo, que la cama no puede ser un descanso. Perdón, un castigo, que el descanso no puede ser un castigo.
Y luego, en cuanto a la regularidad, pues eso, hay muchos expertos especialistas en sueño infantil, porque luego además hay patologías asociadas específicamente a los niños, como los terrores nocturnos, etcétera, y eso sí que tiene que verlo un especialista. Ok, vale, pues bueno, lo dejamos para los especialistas, por si acaso. Y con respecto justamente al hábito de tener un horario de sueño, una regularidad y demás, ¿cómo recomiendas tú preparar el cuerpo durante el día para luego irnos a dormir? Porque solemos pensar que hay que prepararnos para dormir los 5 minutos antes, meternos en la cama, y yo me acuerdo de leer en tu libro la importancia de todo lo que hacemos en el día, de exponernos a la luz, como tú dijiste, de mantenernos activos, porque obviamente si no nos movemos no nos cansamos, o tener unos rituales, unas rutinas, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer durante el día entonces para poder prepararnos y llegar bien a ese momento? Pues un poco lo que hemos dicho antes, vivir a un ritmo normal. O sea, al final, ¿qué le pasa a un coche si va a 200 y de repente metes un frenazo? Pues todos Claro. sabemos lo que le pasa al coche, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, cuanto más ordenado sea nuestro día y no vayamos apagando, vayamos de un fuego a otro durante el día, mejor. Y luego sí que es verdad que esas horas previas, 1 o 2 horas previos a Mm, acostarnos, sí que es importante los rituales que tengamos en ese momento. Porque eso, si llegas derrapando a la cama, pues te va a ser imposible dormir y que tu sueño sea de calidad porque tu cerebro está todavía a otras cosas. Entonces, esas 2 horas previas, intentar que sean lo más relajadas posibles, y si además podemos tener un ritual que repitamos más o menos todos los días, mejor, porque el cuerpo tiene una capacidad anticipatoria, y si todos los días hacemos más o menos lo mismo, ya sabe que después viene el dormir, mm, porque ya, pues eso, vale. te has tomado tu infusión o has leído o le has leído el cuento a tus hijos o lo que sea, y luego ya viene el sueño. Entonces, básicamente tampoco hay que hacer grandes, o sea, no hay una fórmula mágica. Es vivir el Mm, día de una forma más consciente y más despacio, no lentos, no a cámara lenta, sino como están programadas las cosas para hacerse. O sea, el ritmo natural de las cosas, y no mm, acelerándolo todo para que nos quepan más cosas en el día. Es que ese es el error, atiborrar mm, el día. O sea, hay que dejar de hacer cosas. Y yo sé que esto suena muy mal, es muy poco popular, pero es que, y muy poco instagrameable, porque claro, en Instagram, ¿qué nos mm. venden? Que podemos hacerlo todo y serlo todo, y no es verdad. Es que no se puede. Sí. Somos Y es finitos. que aunque lo hagamos, no es un buen ejemplo que seamos así. O sea, es que aunque lleguemos a todo, que no llegamos, pero algunas se piensan que sí, y luego lo publicas, eso no está dando un buen ejemplo a nadie. O sea, no es sano para ti, No. pero es que tampoco es sano para el resto. O sea que sí, totalmente es algo que yo personalmente he intentado aplicar, de hacer menos todos los días, pero hacerlo mejor y con más calma. Y de hecho, a base de poner eso en práctica, yo he notado que es que hago mucho más de esa forma, pero mucho más tranquila, llegando al día con menos estrés. No sé si es porque soy capaz de enfocarme más teniendo en O cuenta porque de lo has que como que tengo planificado. menos, Porque la también. planificación, por ejemplo, es súper importante. Si tú todos los días te levantas y dices, ¡bum!, ¿qué de cosas tengo que hacer? Pero no lo Claro, has planificado, dándole el tiempo, la agenda, todo el tiempo que necesita, pues claro, vas de un fuego en otro. Entonces, así es, sí. claro, pues no. Es que el cerebro es maravilloso, está súper bien hecho, pero necesita sus tiempos para pasar de un estado a otro. Sí, y al igual que hay que tener una rutina antes de irnos a dormir, para mí es súper importante tener una matinal por la mañana, porque eso Mm. de levantarnos, coger el móvil y ya empezar a responder emails, WhatsApps, cosas del trabajo, no sé qué, cuando tu cerebro apenas se está despertando, eso es terrible. De hecho, yo que a veces lo he hecho, he dicho, madre mía, qué mal estoy empezando el día, o sea, ya estoy estresada y apenas son las 6:30 de la mañana, o sea, y cuando no lo hacemos y tenemos esa hora o esas 2 horas donde nos dedicamos tiempo a nosotros, ya sea para desayunar, para meditar, hacer ejercicio, lo que sea, la rutina que tú tengas, ya empiezas con otro mood, como decimos en inglés, Ujú. ya empiezas de otra forma, y quieras o no, eso tiene un impacto en el resto del día y por lo tanto en tu sueño en esa noche. O sea que tanto lo que hacemos por la mañana como por la noche, creo que tiene un impacto muy, muy grande. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, con respecto a lo que hacemos durante el día, algo muy común, Hannah, es preguntar las siestas, si son recomendables o no, y si lo son, cuánto tiempo, porque yo creo que hay gente que se echa a dormir y es como, venga, hasta que me despierte, pero eso es sano. Las siestas sí, siempre que sean siestas breves, sí. Ujú, Creo que lo comenté antes, si necesitas una siesta de 2, 3 horas cada día, es que tu sueño claro, por la noche no está siendo de calidad.
pero una siesta de 20-30 minutos es algo fisiológico y es muy natural y si lo pide el cuerpo, muy sano. No es necesario, o sea, hay gente que nunca duerme la siesta, no lo necesita. Yo hay días que sí y la mayoría de los días no, pero un día que estoy especialmente cansada porque he viajado el día anterior o lo que sea, pues sí, una siestecita de 20 minutos, fantástico, pero las de 3 horas algo está fallando. Vale, genial. Bueno, y después te iba a preguntar con respecto a lo que dijiste antes de que siempre tenemos un dispositivo en la mano. En tu libro me gustó mucho porque tú no demonizas en ningún momento la tecnología, que siempre se suele hablar de, no, es que los dispositivos tecnológicos son lo peor porque van en contra de todo lo que es un buen descanso y demás, y tú en cambio lo explicaste muy bien. Así que te importaría explicarnos en plan cómo impactan las pantallas en nuestro sueño y hasta qué punto no son del todo tampoco negativas, como tú explicas en el libro. Bueno, es que la tecnología no es mala, nos está permitiendo tener esta conversación, tú desde Londres, yo desde Madrid, y que un montón de gente Ujú, de no sé de dónde nos esté escuchando. O sea, la tecnología es una maravilla. El problema es cuando nosotros no usamos la tecnología, sino que la tecnología nos usa a nosotros, que es lo que sucede sobre todo con cómo están diseñadas las redes sociales, algunas redes sociales. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar el uso de la tecnología, ni más ni menos, que yo sé que también es complicado porque ahora en cualquier momento que uno se aburre, pum, coge el teléfono y dice, voy a pasar el rato. Pero si intentamos que cada vez que cogemos el mm, teléfono sea para algo y no por pasar el rato, pues ahí ya vamos a pasar, ya es un paso importante. Y luego el problema de las pantallas es que nos activan de varias formas. No solo nos activan porque fisiológicamente la luz que emite la pantalla tiene un componente de luz azul importante y es, como hemos dicho antes, esa luz es la que la señala al cerebro para que se active. ujú, Luego es que además nos activa cognitivamente el contenido que consumimos, porque muchas veces es justo antes de acostarnos, voy a ver los mails del trabajo, a ver si ha pasado algo. Basta que te encuentres un mail de estos bomba para que ya no duermas. Y luego sí, aparte, la activación emocional, que eso es muy interesante porque muchas personas que las redes sociales les generan emociones negativas o desagradables, mm, pues les generan angustia, miedo o no solo las redes sociales, lo que ven en las noticias o lo que sea. Entonces, con una emoción desagradable no nos vamos a quedar dormidos porque el ujú, cerebro lo entiende como una amenaza. Entonces, sí. si podemos evitar esa activación justo antes de irnos a dormir, pues porque si no es tirarnos piedras contra nuestro tejado, estar metido en la cama mirando una pantalla, pues es Mm. contradictorio de nuevo. Ok. Y nos están preguntando que si recomiendas algún tipo de dispositivo para hacer un seguimiento del sueño, conocer la calidad de nuestro sueño, etcétera, o si no lo recomiendas. Pues sí, o sea, hay varias marcas que funcionan muy bien y dan unos datos bastante precisos. Sí que es verdad que los datos muy precisos, esos solo se pueden tener con una Ujú, prueba en laboratorio, una polisomnografía, pero sí ok, que por lo menos el dispositivo esté en contacto con la piel, porque hay otros mm, dispositivos que se ponen debajo del colchón o aplicaciones que desde el teléfono captan por tu respiración. Ahí la precisión es muy relativa. Entonces, cualquier dispositivo que esté en contacto con la piel, porque muchos lo que miden es la temperatura, las pulsaciones, etcétera. Entonces, hay formato anillo, formato reloj, formato brazalete, cualquiera, vamos a ir, o sea, puedo decir marcas, a mí no me importa, pero vaya, desde un Apple Watch, para mí no es el mejor, por ejemplo, lo he probado y a mí no me gusta. Para mí los mejores son el anillo de Oura, pero el problema es que al ser anillo a mí me resulta incómodo y yo que hago CrossFit me lo tengo que quitar para entrenar, entonces ahí pierdo una cantidad de información que para mí sí que es mm, interesante. Y el que más me ujú, gusta de todos es una pulsera que solamente es brazalete, no tiene reloj ni nada, que es Whoop, WHOOP, que es una americana. Y para mí es la mejor porque las mediciones son muy buenas y además es muy cómoda por eso, porque es elástica, entonces si te vas a poner una muñequera, pues te la pones aquí en medio del brazo, o aquí o donde quieras. Pero vamos, que ujú, hasta los dispositivos más básicos de Decathlon también miden bien, o sea, no hay que gastarse un dineral si uno no quiere, pero eso que esté en contacto ok. con la piel. Vale, muy Mm. bien, pues lo tomamos en cuenta. Y con respecto a la hora de dormirnos, que antes estaba preguntando una persona sobre las técnicas para cuando no conseguimos dormirnos, porque hay mucha gente la que empieza a dar vueltas en la cama y demás, y o se despierta de noche y ya pues no concilia otra vez el sueño. ¿Tú tienes alguna recomendación de algo que debamos hacer cuando eso sucede, cuando nos despertamos a medianoche o cuando no consigues dormir?
Pues a ver, habría que ver cuál es la causa, claro, porque no es Mm, lo mismo que no puedo dormir porque hace mucho calor, como está pasando ahora, o no puedo dormir porque he tenido un día muy activo y mi cerebro todavía está súper activo y está pensando, o no puedo dormir porque tengo un caso de estrés postraumático y eso me está generando un insomnio. Entonces, habría que ver la causa. claro. Sí que es verdad que lo más recomendable, pero yo sé que no es fácil, es no obsesionarse, porque una cosa que sucede cuando uno ve que no se duerme es que empieza a mirar el reloj y empieza a hacer los cálculos y empieza, son las matemáticas del sueño, empieza a decir, ay, pues Mm, ya son las 2, madre mía, solo voy a dormir 4 horas, mañana voy a estar agotado, cuando son las 3, madre mía, solo voy a dormir 3 horas, que mañana qué día más horrible. Entonces, claro, al final sí, entras en un bucle y de nuevo es un estresor que te impide dormirte y de hecho te sueles quedar dormido cuando te queda 1 hora para levantarte porque ya te das por vencido, tu cerebro se relaja y entonces es cuando te quedas dormido. Entonces, intentar no obsesionarse y yo hay noches que no puedo dormir y me he levantado y me he puesto a hacer mi vida normal porque estar dando vueltas en la cama genera una ujú, animadversión al sueño absurda. Si eso te pasa mm, todos los días, obviamente no. Pero yo algún día me he despertado a las 4:30, súper lúcida, bien, y he dicho, ¿por qué voy a estar aquí molestando a mi marido dando vueltas en la cama? Pues me levanto y sin volverme loca, pero puedo leer, puedes hacer cosas. mm. Quedarse en la cama más de 20 minutos dando vueltas no es lo más recomendable porque posiblemente entres ahí en el bucle que ya no salgas. Entonces, si te puedes levantar y hacer algo que no sea coger el móvil, por supuesto, pues desde leer Sí, un poco, yo qué sé, dar una vuelta por la casa, meditar. meditar, la gente que medite, Ujú, pues cualquier cosa que te ayude, trabajo de respiración también es súper útil para relajarse. ujú. Pero eso siempre hay que ver la causa. Yo por eso no me gusta hablar en general porque es que las causas de no dormir o de despertarse a mitad de la noche son tan variadas que no hay una Claro. respuesta universal. Sí, yo también lo que he leído en algunos sitios es que el cerebro relaciona el dormitorio con el descanso y si empezamos a dar vueltas y nos ponemos activos en ese lugar, crea esa confusión de entonces ya no es el lugar de descanso, entonces que lo más recomendable es levantarse, irse a otra zona de la casa para que el cerebro en plan se mantenga activo y hagas, lo que tú estás diciendo, leer o lo que sea, y luego ya cuando te sientas cansada volver otra vez a la cama y ya ahí volver a dormir, porque así ya no creas esa confusión del cerebro. No sé si es algo Sí, correcto, sí, pero eso es, sí, sí. ujú, ok, vale, genial. Bueno, entonces para ir acabando ya, algo que mencionamos antes brevemente, pero que quería ir un poquito más en profundidad, Hanna, era la relación del ejercicio y de la alimentación con el sueño, porque en tu libro mencionas que, por ejemplo, de noche no es recomendable hacer ejercicio de alta intensidad, porque lo que hace es más bien activarte debido a las hormonas que estás generando. Y también mencionabas que no debemos hacer como comidas muy copiosas antes de irnos a dormir, también por lo mismo, porque si no, lo que estamos haciendo es que toda la sangre está fluyendo para ayudar al sistema digestivo a digerir la comida y no estamos entonces enfocándonos en el descanso, en el sueño. Ujú. Entonces, quería que explicaras un poquito más esto, qué recomendaciones haces tú con respecto al ejercicio y a la alimentación, o si es algo a nivel personal que es cambiante en cada persona. Pues es que efectivamente a cada persona le afecta de una manera diferente. O sea, a Mm. mí me pones a entrenar a las 7 de la tarde y no voy a pegar ojo, lo sé. Sin embargo, mi marido entrena a las 7 8 de la tarde y duerme perfectamente. Entonces, Ok, de nuevo, hay como normas generales, pero tampoco se puede generalizar. Sobre todo, no utilizarlo como excusa para decir, pues si es que si mi hora, la única hora del día a la que puedo entrenar es a las 8, no, como va a afectar a mi sueño ya no entreno. No, porque claro, el sedentarismo no sé si que es peor. Entonces, en claro. ese caso, casi es mejor retrasar un poco la hora de acostarnos y ver si hay posibilidad de hacer una pequeña siesta durante el día que no dormir. Pero es verdad que al final el ejercicio físico nos activa cognitivamente, también nos activa físicamente porque sube la temperatura, se acelera el pulso y para dormir tiene que suceder lo contrario. Entonces, sí que puede afectarnos, pero de nuevo depende mucho de cada persona. Y luego con la Mm, alimentación, pues es lo mismo, tú lo has dicho, si estamos digiriendo, el cuerpo no se queda dormido de la misma manera, porque para hacer la digestión necesita una cantidad de energía que si la pone en eso no la va a poner en todo lo que tiene que hacer durante el sueño. Y además, según lo que estemos digiriendo, puede dificultarnos el sueño. Por ejemplo, el alcohol mm, no es nada recomendable para dormir, porque sí que es verdad que es hipnótico, nos hace que nos quedemos dormidos rápido,
pero no tiene efecto de somnífero, o sea, no nos prolonga el sueño, todo lo contrario, lo acorta y afecta además a esas fases más importantes que son de sueño profundo y sueño REM. Entonces, cenas ligeras, con la máxima antelación que se pueda con respecto a la hora de acostarnos, porque si no, si estamos haciendo la digestión, probablemente la calidad del sueño se vea afectada. Sí, yo a nivel personal eso lo noto un montón. Cuando termino de trabajar tarde y por lo tanto ceno tarde y ya casi como que se empata con la hora del sueño, mi descanso no es igual de bueno para nada que cuando termino un poco más pronto, ceno y a las 2 horas o así me voy a dormir. Ahí siento que descanso mucho mejor, que la calidad del sueño es mucho mejor. Así que yo a nivel personal lo he notado. Y lo mismo con el ejercicio, creo que también influye mucho qué intensidad o qué tipo de ejercicio estés haciendo. Porque si, por ejemplo, yo hago Pilates Flow antes de dormir o poco antes, que es muy relajante, etcétera, pues no me activa porque es más bien movilidad y estiramientos, entonces como que te ayuda de hecho a No, calmar al el sistema contrario, exacto, nervioso. te relaja. Es como el Claro, yoga, me refiero a ejercicios de alta intensidad, pues salir a claro, correr, una clase de CrossFit, una clase de spinning, o sea, todo lo que es activación, pero efectivamente una clase de pilates más suave, una clase de yoga, claro, es ideal además porque generalmente nos ayudan a relajarnos y a desconectar del día para entrar en ese modo noche. Entonces, si eso claro. se puede hacer así, fantástico. Sí, sí, porque en cambio cuando hacemos, por ejemplo, un pilates de alta intensidad, como puede ser pilates atlético, un pilates donde hay saltos en las máquinas, etcétera, que es cardio, es entrenamiento cardiovascular, vas a sudar y es cañero, ahí obviamente yo sí siento que después me va a costar dormir, porque claro, estoy aquí arriba de energía, entonces claro, depende de la intensidad, dentro de una misma disciplina también elegir la intensidad es muy importante y que conozcas eso, qué es lo que te despierta y qué es lo que te relaja, porque para cada persona también es diferente. Eso Muy es. bien, pues bueno, nos están preguntando por último ya, Hanna, qué hacemos cuando nos depilamos y por qué ves las horas pasar. Bueno, y esa pregunta la respondimos, la acaba Sí. de responder Hanna, así que si escuchan la grabación van a ver la respuesta. Así que bueno, no sé si tú quieres añadir algo más, Hanna, porque hemos respondido todo. Todo. Pues no, pues eso, que le den prioridad. Tampoco tiene mucho más misterio, que todas estas cosas están muy bien, pero al final es uno en el día a día el que tiene que ponerlo lo primero en la agenda Sí. y ser consciente de que hay que renunciar a cosas y que no pasa nada, que se puede vivir súper feliz sin hacerlo todo y sin estar por ahí hasta las 1000 todos los días. Sí, totalmente. Al final en la agenda lo primero que hay que poner no son las tareas del trabajo y de la vida personal, sino al revés. Yo personalmente hago eso. Primero es las horas del sueño, el almuerzo, etcétera, y luego en los huecos que faltan, ahí se organiza la vida laboral y la vida personal. Así que cuando hacemos Mm. ese flip, ese cambio, la verdad que se nota un montón, sí, sí. Ujú. Bueno, pues nada, yo qué les voy a decir que les recomiendo muchísimo el libro de Hannah porque yo me lo leí, de hecho se lo compré a mi hermano y se lo regalé en su cumpleaños el mes pasado, porque mi hermano tiene 20 años nada más, así que creo que es la edad clave para que empiece a aprender a descansar y no tanto trabajar y estudiar. Que el libro se llama Aprende a descansar, por cierto, para quien lo quiera buscar. Y bueno, que me alegro muchísimo, Hanna, de haberte tenido aquí. Mil gracias por aceptar la invitación y dejar compartir tus conocimientos con todo el mundo. Y bueno, por mi parte, yo lo que les digo es que si necesitan cualquier tipo de ayuda con respecto al ejercicio, el pilates, si quieren aprender más, pues que se pongan en contacto conmigo sin problema. Y Hannah, que no sé si ella Con el hace sueño. algún tipo de, claro, no sé si tú Sí, haces claro, algún tipo yo de sobre todo consultas trabajo privadas. en asesorías individuales porque lo que decía Vale, antes, hay ciertas cosas que sí son en general, pero luego al final hay que individualizar, igual que el ejercicio, hay que individualizar mucho porque depende muchísimo del estilo de vida, de los horarios, de las circunstancias de cada uno, de si hay niños, no hay niños, en qué trabajas, trabajo a claro. turno, o sea, que al final la casuística es muy, muy compleja. Entonces, lo Mm. interesante es trabajar de forma personal porque las guidelines generales están bien, pero luego cuando realmente hay un problema, lo ideal es efectivamente es tener un trabajo más one to one.
Que sí. Claro, adaptarlas a lo personal. Mm. Pues bueno, ahí tienen a Hanna si necesitan ayuda en alguno de esos aspectos. También la pueden seguir por su Instagram si quieren ver todo el contenido que ella publica y demás y dónde la pueden encontrar. Que sé que estás por ahí en muchos eventos y demás, así que a lo mejor la gente te puede encontrar y escuchar por ahí. Y que muchas gracias a todos ustedes también por sus preguntas, por escucharnos. Espero que hayan aprendido mucho y que les haya servido esta charla tan interesante de hoy. Así que nada, nos despedimos, Hanna. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que sigamos en contacto y ya te tengo como referencia para cualquier alumno mío que necesite algún tipo de ayuda con temas de sueños y descanso. Y que nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Vivian. Ha sido un placer y gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Buena tarde. Hasta pronto. Adiós. Chao.